Bueno, nos acompaña ahora Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Gracias, Isabel, por estar. Y vamos a hablar de un tema que preocupa, ¿no? Que tiene que ver con la caída en el consumo de medicamentos. Sí, es así. Nosotros veníamos percibiendo desde las farmacias, desde la red sanitaria que tenemos en todo el país, donde los pacientes le consultaban al farmacéutico cuál es el más importante, venían con prescripción de 3 o 4 medicamentos y bueno, quisimos medir los números. Ya lo hemos hablado acá. Ya lo hemos hablado, ¿no? Y empezamos en junio y la realidad que bueno, pensamos que para fin de año se iba a recomponer porque bueno, el mercado de medicamentos es lo que se llama mercado inelástico. O sea, nadie que no tenga un problema de salud va a ir al médico, va, digamos, a ser pasible de una prescripción médica, o sea que nadie se enferma, digamos, o toma medicamentos cuando no lo necesita. Y medimos en el último trimestre del año 2018 y la caída seguía, no se recomponía en lo que es el mercado total legal, ¿sí? Esto lo que se mide son las dispensas en la red sanitaria de farmacias de todo el país y después quisimos ver cuáles eran las patologías, ¿sí? Porque a veces, bueno, pueden caer productos cosméticos o dermatológicos, claro. Pero bueno, y cuando empezamos a ver grupo terapéutico por grupo terapéutico, la caída en el consumo de medicamentos era en todos los grupos terapéuticos, pasando desde los medicamentos para sangre y órganos hematopoyéticos, que para que la gente entienda, por ejemplo, el hierro, los antianémicos, que son medicamentos que cuando uno tiene una anemia, si no toma la medicación, tiene problemas de salud importantes, con una caída de un 18%. Claro, ahora el tema es que no es que de repente la población dejó de enfermarse. No, esto se atribuye específicamente a que por un problema económico no lo pueden comprar. Nosotros vemos 3 o 4 ejes. Un eje es el contexto general económico del país, donde los digamos, pacientes que viven de un sueldo, ese sueldo ahora lo tienen que destinar más a lo que es transporte, tarifas, alimentos y le queda, digamos, poco dinero para otras cuestiones, entre ellos la salud. Después también... pero no estamos hablando de ocio, ¿no? No. Estamos hablando de la salud, que es algo que tienen que dejar en segundo plano. Después el tema, la salud va absolutamente ligada con lo que es el empleo, ¿sí? Todos los trabajadores que tienen un empleo en un sistema como es el de nuestro país, tienen seguridad social. Claro. O sea, pierden el empleo y automáticamente pierden la cobertura en salud. Pueden reemplazarla con la atención médica en el ámbito público, pero cuando salen con la receta de prescripción, después no pueden acceder al medicamento. Esos pacientes antes tenían una cobertura del plan médico obligatorio que podía ir del 40% hasta el 70% en los medicamentos crónicos. Hoy, al no tener empleo, le arrastra a la persona que tenía empleo y a su grupo familiar, porque eso se multiplica por toda la familia. No tienen los descuentos, los beneficios. Y no tienen los descuentos y los beneficios de salud. Esto es así, en el sistema que tenemos en la República Argentina no está disociado el empleo de lo que es el aporte a la obra social o cobertura de obra social. Después hay una franja de clase media, media baja, que tenía prepagas, ¿sí? También se conocieron cifras hace muy poquito tiempo de la cantidad de afiliados que cayeron porque no pueden pagar una prepaga. Y no hablemos de las más caras, hablemos de prepagas más baratas. Bueno, entonces también esa franja de población que tenía una prepaga no la tiene, eso ya está cuantificado en números, la caída es importante, 100.000 afiliados perdían las prepagas en el último informe que salió hace prácticamente 15 días. ¿Y qué pasaba? Las prepagas como mínimo cubrían 40% en medicamentos. Entonces, también esos pacientes van al sector público, que por otra parte el sector público tiene muchísima mayor cantidad de demanda, porque pacientes que pierden sus empleos, pacientes o personas que tenían prepagas y ya no las tienen, van al sector público, pero salen con la receta de medicamentos. De vuelta. No y eso lo vemos porque normalmente uno conoce a la gente porque es del barrio. Vos sabés que nuestra red sanitaria, el 90% son farmacias de barrios, de pueblos, con lo cual hay una familiaridad y le dice, mira, antes pagaba tal prepaga, ahora no puedo, entonces no tengo más la cobertura. Y uno además tiene registrado ese paciente, cuáles son la obra social que tiene, las coberturas.
Esos son los 3 o 4 factores que hacen que se haya desplomado el consumo de medicamentos en valores que terminamos diciendo en diciembre con una caída del 8,63%, pero vuelvo a decir, productos de sangre el 18%, claro, antiparasitarios el 15% abajo. Ahora, esto indefectiblemente se traduce en el futuro en un mayor gasto para el Estado, porque esta gente que no puede prevenir enfermedades o tratar enfermedades termina empeorando su situación y después va a ser el propio Estado la que va a tener que tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, claramente con enfermedades que son crónicas terminan internados, claro, y algunas que son agudas hay que resolverlo en el agudo, porque si no sufren complicaciones. Claro. ¿Sí? O sea, cuando el medicamento es la principal herramienta terapéutica para la prevención y para curar enfermedades. Cuando no hay accesibilidad, por el motivo que sea, lo que pasa es un deterioro en la calidad de vida de la persona y las complicaciones, porque bueno, cualquier enfermedad tomada a tiempo, digamos, puede ser aguda, y si yo dejo y no tomo, por ejemplo, vamos a la anemia, que es algo que la gente conoce, claro, si no toma los medicamentos que su médico le indicó, después tiene un problema de anemia crónica, claro, más severos y con mayor deterioro y seguramente con más estudios para hacerse, con más gasto al sistema de salud. Claro, eso es lo que digo, ¿no? Más allá de que para la persona sea un cambio en la calidad de vida y que todo el mundo debería tener acceso a algo tan básico como un medicamento, termina siendo un gasto extra para el Estado porque tiene que ser atendidos en hospitales con cuadros más graves y que termina siendo más costoso. Ahora, ¿hay alguna herramienta que se esté lanzando para de alguna manera evitar esta situación? Nosotros, bueno, ya con los datos del último semestre del año pasado, este año se lanzó un plan que se llama MPN, que es Medicamentos Primer Nivel, donde hay coberturas del 40%, 50% y 70%. Ajá. En principio está destinado a los pacientes de AUH, ¿sí? Cuando tienen que venir a la farmacia, todos aquellos beneficiarios de AUH con la receta que le dio el médico en el hospital o que le dio el médico en la CAPS, o médicos particulares de barrio, que normalmente los pacientes se atienden en el ámbito público, y tienen coberturas de 40, 50 y 70, sí, 40 para aquellos medicamentos antiinflamatorios, por ejemplo, 50 los antibióticos y bien, 70 lo que es cardíacos, crónico. Y se va a extender seguramente porque estamos pensando en, por ejemplo, este segmento de pacientes que tenían prepagas y no la tienen. Entonces, bueno, este es con un esfuerzo importante de las farmacias, porque hacemos un aporte en descuento, y bueno, hemos comprometido a la industria nacional, a la industria farmacéutica, porque bueno, siempre que hay, digamos, una situación de crisis, los profesionales de la salud, la verdad que siempre estamos para ayudar a la gente. Es una actitud solidaria, digamos. Cerca de la gente, ¿no? Claro. Hace muchos años, en el 2001, también surgió el recetario solidario. Bueno, ahora surgió este recetario que tiene coberturas un poco más importantes, sí, porque, bueno, para un paciente que tenga que tomar crónicamente el medicamento, a veces 40% resulta poquito, entonces, bueno, va a ser 70%. Para que le quede claro a todos los que nos están viendo, ¿no? Las personas que están preocupadas porque no pueden acceder al medicamento, ¿cómo demuestran ellos que están dentro de este segmento al que pueden beneficiar con esto? Vienen con la receta médica a la farmacia, traen el carné que tienen los beneficiarios de AUH o fotocopia de una libreta que tenían antes, porque hay pacientes que ya tienen la tarjeta magnética y pacientes que no, que todavía no les ha llegado. Entonces, la tarjeta, que es como una tarjeta de crédito que tienen ellos, o la fotocopia de la libreta para aquellos que no le ha llegado. Y bueno, vienen a la farmacia más cercana de su barrio, y van a estar identificadas las farmacias. Ahí está. ¿Sí? Va a haber un logo, un calco para los pacientes, y si no, pueden hacer la consulta en los colegios de farmacéuticos, porque ahí está el listado de todas las farmacias que están adheridas. Pero bueno, ya estamos en un número importante. Bien. Y recién se está lanzando, y bueno,
nosotros siempre esperamos que esto sea por un tiempo nada más, porque Sí, eso claro. significa que mejora la salud de la gente. Por supuesto. Bueno, por ahora y otra vez, ojalá que por poco tiempo la gente puede contar con esta herramienta que ustedes están proponiendo. Isabel, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por invitarme.